Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al curso teórico de pases, vibraciones y tratamientos espirituales, dirigido por nuestro hermano de la Sociedad Espiritista de Cartagena, Álvaro Vélez Pareja. Hoy tenemos la clase número 14 y la clase 14 hoy es vibraciones y radiaciones positivas. Entonces, le pido el favor que antes de iniciar, antes de darle la palabra a Álvaro, me acompañe en una elevación de pensamiento para pedirle al plano espiritual superior que nos acompañe, que nos sustente, especialmente a nuestro disertante, que su verbo sea fluido, que pueda transmitirnos de la mejor manera eso que él ha preparado con tanto cariño, y que nosotros también seamos ese terreno propicio donde ese mensaje pueda germinar y dar frutos. Muchas gracias, Señor, y que así sea. Álvaro Vélez, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Adelante, la palabra es tuya. Gracias, buenas noches, saludos a todos, sean bienvenidos a continuar con este curso de pases, vibraciones y tratamientos espirituales, curso virtual, por supuesto, que está quedando grabado en YouTube para que las personas después puedan repasarlos y tengamos allí un material archivado a la disposición de todo el público. Y hoy, como vemos, vamos a continuar pues con el tema de vibraciones y radiaciones positivas, primera parte, y que es necesario que recordemos algunos conceptos que habíamos visto en dos clases anteriores, una de las dos primeras clases, que es el tema de la acción de la mente y acción del sentimiento sobre los fluidos, ¿no? Acción del pensamiento del sentimiento sobre los fluidos y acción de los espíritus sobre los fluidos, sobre las energías. Utilizamos el concepto fluido con el cual muchos no están de acuerdo porque consideran que es un término anticuado, ¿no? Y que lo utilizamos porque es muy práctico y mucha gente lo entiende, pero lógicamente siempre nos estamos refiriendo a las energías en sus distintos niveles y sus distintas clasificaciones. Entonces, sigamos adelante. Empezamos por el tema del repaso. Este es un repaso porque hay que comprender, tenemos que comprender cómo es que funciona la llamada actividad de vibraciones y radiaciones positivas a distancia. ¿Cómo es que eso funciona? ¿Cómo es posible que un grupo de personas que están en un centro espírita, en una sala, en un cuarto, una alcoba, que han hecho su preparación, han hecho su oración, digamos que se han ido acondicionando física y mentalmente para un relajamiento físico y mental para hacer esta tarea y esta actividad? Entonces, ¿cómo es que eso funciona? ¿Cómo es posible que podamos emitir unas energías que deben salir del recinto y que van a viajar grandes distancias y que van a penetrar en el hogar de la persona a la cual estamos queriendo beneficiar, o ya sea que esté hospitalizada, ya sea que esté en la cárcel, que esté en la calle, que esté dormida, que esté despierta, que esté enferma o que esté en cualquier otra actividad, ¿no? Entonces, se hace un poquito confuso tratar de comprender cómo funciona esto. Incluso ya hoy estaba reflexionando mientras repasaba el tema de que en el fondo esto tiene que tener una explicación de la física cuántica, ya que el tema de las energías pues procede de la física y se toman explicaciones de la física de las ondas, las vibraciones, las frecuencias, longitud de onda, amplitud de onda, crestas, valles, todos esos conceptos indudablemente son aplicables a las energías espirituales y a los fluidos. Y en la doctrina espírita se nos habla del fluido universal, fluido cósmico,
Y dice, recordando con Kardec de su libro La Génesis, el punto de partida del fluido universal es el grado de pureza absoluto. Es decir, que el fluido universal, que Kardec también llama en otros libros materia elemental, materia primitiva, tiene que tener un estado de pureza absoluto, como lo creó Dios, porque el fluido es una emanación de Dios. Y ese es el estado de pureza absoluto que es inconcebible para nosotros en su estado de, podríamos decir, de partículas elementales, ¿no? Difícil de concebir por nosotros. Y el extremo opuesto es su transformación en materia tangible. Entonces, ya estamos viendo allí en esta corta frase de que la materia tangible, esta que estamos tocando en la silla en donde estamos sentados, no es sino una modificación, una densificación completa de ese fluido universal o de esa materia elemental primitiva de la cual está constituido el mundo espiritual. El mundo espiritual es una realidad. Allá hay materia en otros estados, como dice Kardec, quinta esencial. Entonces, entre ambos extremos, o sea, pureza absoluta y materia densa, existe una infinita cantidad de transformaciones más próximas a uno u otro de ellos. Entonces hay allí un espectro, ¿no? Una gama. Eso nos hace recordar el famoso espectro electromagnético que nos vimos en el colegio, en la física, cuando estudiábamos, y es muy amplio, ¿no? Desde las ondas de radio, los microondas, eh, la vibración infrarroja, la luz visible, los rayos UV, los rayos X, los rayos gamma, todo eso que la física ha profundizado mucho más, ¿no? Y que aquí es apenas una representación. Entonces, desde las ondas más ultra cortas hasta las ondas ultra largas, ¿no? Las ondas de radio, las ondas de los microondas, los infrarrojos, la luz visible, que es apenas esa banda amarilla donde está ese bombillo. Y para nosotros, de por sí, esa se expande, como vemos ahí donde dice espectro visible. Y está el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Bien, entonces es un campo bastante amplio y bastante profundo e interesante que ya está bajo el dominio de la física cuántica para explicar el universo o intentar explicar el universo, y la ciencia ha profundizado bastante en este campo y sin embargo falta mucho por conocer. Entonces, estos textos tomados de Kardec dice, los fluidos son el vehículo del pensamiento de los espíritus, tanto encarnados como desencarnados. Todos están sumergidos en el fluido cósmico universal, sustancia básica de la creación. Entonces se nos va aclarando poco a poco los conceptos de que ese fluido universal, fluido cósmico, es la sustancia básica de la creación y todos estamos inmersos en esta energía. Poéticamente, Juana de Ángelis en su libro dice, estás inmerso en el amor de Dios y otros conceptos parecidos. Bien, entonces los fluidos espirituales están impregnados de los pensamientos de los espíritus y por tanto varían de calidad a lo infinito. La atmósfera fluídica es formada por la calidad de los pensamientos en ella predominante, es decir, que nosotros donde estamos también estamos emitiendo distintos tipos de energía y se forma a nuestro alrededor una psicosfera, o sea, una atmósfera psíquica, una atmósfera, digamos, vibratoria, espiritual, que se refleja más exteriormente con lo que se llama aura, para tener mayor comprensión. El aura de cada uno de nosotros va a reflejar el estado interior de cada uno de nosotros. En el libro de los mediums hay un mensaje extenso e interesante del espíritu de San Luis y dice, el espíritu tiene sobre los elementos materiales esparcidos por todas partes en el espacio y en vuestra atmósfera una potencia que estáis lejos de adivinar.
puede a su gusto concentrar estos elementos y darle la forma aparente acomodada a sus proyectos. El texto es mucho más extenso. Ahí en el ítem 128.4 del libro de los mediums podemos repasar este tema. Y por supuesto, lo que habíamos visto en una de las clases, acción del pensamiento y la voluntad de los espíritus sobre los fluidos. Cuando aquí decimos espíritus hay que referirse indudablemente a encarnados y desencarnados. Los espíritus actúan sobre los fluidos espirituales. Entonces, ¿dónde están esos fluidos espirituales? En todas partes, esparcidos en todo el universo, en muchos niveles vibratorios, en estados de la materia y de la energía que son desconocidas para nosotros. Los espíritus manipulan con la ayuda del pensamiento y la voluntad esos fluidos, esas energías, esas vibraciones. Los desencarnados que ayudan en la tarea de vibraciones imprimen a los fluidos tal o cual dirección, los unen, los combinan, los dispersan, forman conjuntos con determinada apariencia, forma y color. Entonces, básicamente estamos entendiendo a la luz de estas enseñanzas espirituales y espíritas que hay una acción del pensamiento de tanto de los encarnados como de los no encarnados y otras dimensiones que desconocemos, en donde básicamente los seres inteligentes que allí habitamos emitimos una energía que actúa sobre los fluidos para darle, digamos, ciertas características y proyectarlos. Entonces, cuando estamos en una tarea de vibraciones, los que estamos encarnados formando ese círculo, que ya estamos concentrados, hemos hecho una relajación física, una relajación mental, una ambientación, una oración, y es un equipo formado por personas que han hecho un curso. Empezamos en el momento de la actividad, conducido por la voz del director o el coordinador, que va encaminando con una palabra clara y reposada y secuencial hacia dónde estamos emitiendo los pensamientos y los sentimientos en favor de aquellos que se van nombrando en esta actividad. Pero ya sabemos, como enseña el espíritu Adolfo Becerra Meneses en una de sus obras, de que aunque nosotros en el grupo de vibraciones seamos 5, o seamos 10 personas encarnadas, hay docenas, centenares y miles de espíritus que se vinculan a la tarea cuando ven que esta tarea está bien organizada, bien intencionada, bien estructurada, y ellos participan con sus propias acciones espirituales en la conducción de estas energías, en el refuerzo, en la combinación de lo que nosotros emitimos de acuerdo a nuestras características. Cambian las propiedades de los mismos, combinándolos de acuerdo a ciertas leyes, leyes de la física. Constituyen el inmenso taller o laboratorio de la vida espiritual. Bueno, ahí seguimos avanzando con este tema y vemos lo siguiente, que hay unas cualidades de estas energías o fluidos. Entonces, el pensamiento puede modificar sus propiedades. De pronto, algunos de estos textos que aquí estamos pasando pueden parecer repetitivos, es porque han sido tomados de las distintas obras de Allan Kardec. Allan Kardec diseñó la codificación a partir de lo que los espíritus dictaron a través de la mediunidad, la revelación espírita. Kardec la transforma en codificación espírita. Y él tuvo la precaución de que cada uno de los 5 libros básicos y los 5 libros introductorios y complementarios contuvieran las mismas enseñanzas, de tal manera que si en manos de una persona caía un solo libro, iba a encontrar las mismas enseñanzas guardadas las debidas proporciones, ¿no? Entonces, como hemos tomado de la génesis del libro de los espíritus, del Evangelio según el espiritismo, del libro de los medios, etcétera, ahí están expresadas las mismas ideas con distintas redacciones, ¿no? Entonces,
Los fluidos están impregnados de las cualidades buenas o malas, o regulares, de los pensamientos que los ponen en vibración. Nosotros, entonces, con nuestra intención, en este caso conscientemente, ponemos en vibración los fluidos que están a nuestro alrededor y se transmiten. Entonces, nosotros normalmente emitimos esas vibraciones, pero no nos damos cuenta, lo hacemos como un automatismo. Nosotros pensamos en una forma automática, respiramos y todo eso, pero también lo podemos hacer intencionalmente y modificado por la pureza o impureza de los sentimientos. Entonces ya hay dos fuerzas, el pensamiento y el sentimiento. Los fluidos que rodean o proyectan los malos espíritus, encarnados o desencarnados, son viciados. Y en consecuencia, los fluidos que rodean y proyectan los buenos espíritus, encarnados o desencarnados, son saludables, son agradables, son sutiles. Los que irradian los buenos espíritus son tan puros como corresponde al grado de perfección moral que a ellos posean. Entonces hay una relación directa y allí no puede haber engaño. Aunque acá entre nosotros hayan apariencias, podemos tener buena o mala apariencia y no corresponde siempre al tipo de energía que podemos emitir o exhalar, ¿no? Entonces hay una variedad, una extensa variedad en la génesis, escribió Kardec. En el aspecto físico, los fluidos son excitantes o pueden ser tranquilizantes o penetrantes o astringentes, incitantes, dulcificantes, soporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsores y se convierten en fuerza de transmisión o propulsión. El cuadro de los fluidos será pues el de todas las pasiones, virtudes y vicios humanos, ¿no? Virtudes, cualidades, conducta, vocabulario, pensamiento, sentimiento, voluntad, todos estos elementos van a influenciar en la calidad de los fluidos que emitimos, consciente o inconscientemente. Y por supuesto que hay una acción directa del pensamiento de los encarnados sobre estas energías. Es como una repetición. Dice, el pensamiento del espíritu encarnado actúa sobre los fluidos espirituales como el pensamiento de los espíritus desencarnados. Entonces, cuando se crea en un centro espírita organizado una actividad de vibraciones o radiaciones o emisiones positivas a distancia, se forman dos equipos, el de los encarnados que hacen el curso, se preparan, se acondicionan, se vinculan a esta actividad y poco a poco también se van asociando cada vez más espíritus colaboradores, voluntarios, trabajadores que tienen un conocimiento mucho más amplio, tienen una libertad de movilidad, conocen las situaciones más profundamente que todos nosotros y por supuesto su acción va a ser más efectiva. Se transmite de espíritu a espíritu por la misma vía y según sea bueno o malo, sanea o corrompe los fluidos circundantes. Entonces, aquí hay una doble explicación que a su vez no es muy bien comprendida todavía por nosotros. Incluso a nivel de la física también hay una serie de situaciones ahí no comprendidas del funcionamiento de las energías, ante todo la electricidad. Y consiste en que, por un lado, los espíritus dicen, el fluido universal es el vehículo del pensamiento. Y a su vez el pensamiento moviliza el fluido universal, le imprime cualidades. Y por supuesto, como habíamos visto, a nuestro alrededor se forma una psicosfera que va a reflejar el estado si somos como individuos y como colectividad. ¿Cómo se forma el clima psíquico de nuestros hogares?
por los pensamientos, sentimientos, vocabulario, acciones, conducta de todos y cada uno de los miembros que hacemos parte de un hogar, positivos o negativos. Lo que emitimos en el pensamiento, los sentimientos, las reacciones, la conducta, el vocabulario, que es otra fuerza, los vicios o virtudes, cualidades, etcétera. Y hay una sumatoria. El clima psíquico de nuestro hogar no es sino una sumatoria de todas las energías que emitimos los encarnados. Pero conviven con nosotros en el hogar los espíritus protectores, espíritus familiares, otros que han desencarnado y no se quieren alejar. Pueden haber espíritus transitando, transeúntes, digamos. Pueden haber incluso espíritus obsesores que penetran en los hogares que están desprotegidos, ¿no? Entonces, hay que sumar las energías mentales, sentimentales, psicológicas, digamos, las vibraciones del propio periespíritu, de los centros de fuerza, y tanto de los encarnados como de los desencarnados. Entonces, es una combinación bastante compleja de la atmósfera psíquica de cada uno de nuestros hogares o donde estemos en un momento dado, en una oficina, en un teatro, en un hospital, en un bar, en cualquier sitio. Hay un entrecruzamiento de una multitud de vibraciones, además de las vibraciones cósmicas, ¿no? La energía de la voluntad produce una emisión fluídica más abundante y confiere una mayor fuerza de penetración. Entonces, pensamiento, sentimiento y voluntad es la tercera fuerza que se puede mencionar para entender o tratar de entender cómo funciona la actividad de vibraciones. La voluntad da a los fluidos las cualidades específicas apropiadas a la naturaleza de las enfermedades. ¿Por qué da este saltico aquí mencionando ya enfermedades? Porque hace parte de la actividad de vibraciones en donde recibimos o hacemos una lista de personas enfermas. Recordemos que se hacen unas clasificaciones que veremos en la próxima clase de vibraciones por encarnados, vibraciones por enfermos, vibraciones por perturbados y obsesados, por desencarnados, por los suicidas, por los mandatarios, por todo el mundo, ¿no? Se hacen muy diversas clasificaciones, incluyendo cuando vibramos por una persona que está enferma dentro de la vecindad o a gran distancia, o por algún espíritu que está desencarnado y que está en el umbral o que está en un estado de turbación. Recordemos que la oración, porque en el fondo también hay que reconocer que cuando oramos estamos emitiendo vibraciones y estamos focalizando el pensamiento en aquel ser o en aquel hogar por el cual estamos haciendo una oración. Entonces, dice que lógicamente una voluntad firme y fuerte de ayudar al prójimo provoca el efecto necesario. Por lo tanto, quienes hacemos parte de un equipo de vibraciones debemos tener claro de que existe un fluido universal que puede ser modificado, puede ser movilizado de acuerdo al pensamiento, al sentimiento y a la fuerza de voluntad que en un momento dado se esté realizando. Y por eso es que se hacen aprendizajes de concentración, de meditación, relajación, abstracción, todo esto para contribuir en que cuando se está pidiendo por los enfermos de un determinado hospital, todos debemos estar pensando en eso mismo, no cada uno por su lado, porque me acordé que tengo a un familiar en la cárcel o que hay un familiar de viaje. Cuando se está pidiendo por enfermo, la mente divaga mucho. Y esto en un principio sucede cuando estamos capacitándonos. El pensamiento es muy fugaz, es muy rápido y mientras el director está dirigiendo la palabra,
en favor de los espíritus que fueron suicidas, por ejemplo. Y entonces la persona está acordándose de que tiene una sobrina enferma que está hospitalizada. Entonces ahí hay una dispersión. No estamos vibrando al unísono. Por lo tanto, es útil pues aprender a educar el pensamiento, que eso es un curso muy extenso de una o varias reencarnaciones, al acostumbrarnos a educar el pensamiento. Y de paso, recordemos que el pensamiento de nosotros los encarnados en este mundo, en el mundo de expiación y prueba de la tierra, tenemos un desorden mental y afectivo muy grande y que hay que hacer un gran esfuerzo por concentrarnos, ¿no? Por, eh, digamos, seguir la misma directriz cuando se está en una de estas actividades. De la pureza de los fluidos transmitidos, tanto de los espíritus encarnados como de los desencarnados, va a depender el poder curativo o el poder calmante o estimulante según lo que se esté buscando, ¿no? Entonces, de la pureza de los fluidos transmitidos, tanto de los encarnados como desencarnados, va a depender la acción que se está buscando. También va a depender de la salud psíquica, periespiritual y orgánica de los miembros del equipo de vibraciones y de nuestra conducta moral. Porque no podemos negar que en últimas la conducta moral de cada uno de nosotros se constituye en una vibración. Eso caracteriza nuestra aura, nuestras vibraciones, y no podemos fingir. Acá materialmente sí podemos llegar al grupo bien arreglados, bien vestidos, perfumados, peinados. Nos sentamos juiciosamente en nuestra silla, cerramos los ojos y hay una apariencia de equilibrio, una apariencia de bondad, etcétera, ¿no? Pero los espíritus están percibiendo claramente si realmente somos eso o si estamos en otras condiciones morales o estamos distraídos por el pensamiento. Entonces, la salud física también va a influir, así como en la mediunidad y así como para las condiciones de un buen pasista, también la salud física y mental del miembro del equipo de vibraciones o irradiaciones. Hay distintos nombres. Lentitud o rapidez de las curaciones o de los demás efectos. Los efectos de la acción fluídica sobre los enfermos son extremadamente variados según las circunstancias. Esta acción es lenta a veces y requiere un tratamiento continuado, pero otras veces es rápida como una corriente eléctrica. Esta lámina igualmente hace parte de la clase sobre los pases, ¿no? El efecto de los pases, en donde hay personas que requieren de muchas sesiones de tratamiento o de pases para mejorarse, no tanto no solamente de una enfermedad física, sino de un desequilibrio nervioso, un insomnio, un problema obsesivo. Y por cierto que el espiritismo no compite con la medicina tradicional, ni promete, ya hemos visto esto, de que los centros espíritas serios no pueden prometer curaciones. Podemos ofrecer ayuda y los resultados van a depender de Dios, de la alta espiritualidad y de las condiciones vibratorias de la institución y de los componentes de los equipos de trabajo, o sea, de mediunidad, pases, tratamientos o vibraciones. Y hay pacientes que van a una sola reunión de pases y se sienten bien, sienten un cambio. Eso va a depender entonces del potencial de los trabajadores y de otras circunstancias, ¿no? Bueno, entonces, esto nos está llevando a comprender que hay un aspecto moral con respecto a las energías que emitimos. Y los fluidos, el fluido universal es neutro, ¿no? Como el agua es neutra, pero el agua puede ser coloreada, puede adquirir un buen sabor, puede adquirir un mal sabor de acuerdo
a lo que se vaya agregando. El agua puede estar fría, puede estar tibia, puede estar caliente, puede estar hirviendo, puede estar congelada como hielo, puede estar vaporizada por alta temperatura, pero sigue siendo el agua con sus propias moléculas, solo que la podemos modificar si le echamos una tinta o se mezcla con sal, con azúcar, con otras sustancias que se combinan o se mezclan. Los fluidos no poseen denominaciones especiales. Al igual que los olores, son designados según sus propiedades, sus efectos y su tipo original, según su origen. En el aspecto moral, llevan impresos los sentimientos de odio, envidia, celos, orgullo, egoísmo, violencia, hipocresía. Es decir, que si una persona tiene todos estos defectos o imperfecciones, y eso es lo que puede emitir predominantemente: odio, envidia, celos, orgullo, egoísmo, violencia, hipocresía y todo lo demás. Los demás términos de esta naturaleza. O contrariamente, bondad, benevolencia, amor, caridad, dulzura, imprimen a esa característica de los fluidos que estamos emitiendo a nuestro alrededor en la vida diaria o en la actividad de oración o de vibraciones o de pases o mediunidad. Todo eso hace parte de las mismas leyes. Y por lo tanto hay un mejoramiento, una necesidad absoluta de mejoramiento personal, que aunque no podamos llegar a ser santos en una sola reencarnación, y la perfección no es de este mundo tampoco, pero sí el proceso de perfeccionamiento al que nos invita la doctrina espírita y otras doctrinas espiritualistas y religiones también, nos invitan a un trabajo de mejoramiento continuo que el mundo espiritual ve, mide y valora. Dice: para todo verdadero medium curativo, pasista o trabajador de las vibraciones, existe la necesidad absoluta de trabajar en su propia depuración, es decir, en su mejoramiento moral, pues que indudablemente va a ser gradual. Entonces, miremos por qué se dice que la doctrina es de carácter científico, filosófico y moral. Van íntimamente unidos. Y por eso siempre decimos que el Evangelio según el Espiritismo, que muchos ven como un libro religioso y moral, a la vez es un libro científico. Tiene un carácter científico profundo y explica en qué consiste una virtud, una cualidad. No es sino la condición vibratoria de pensamiento, sentimiento de cada uno de nosotros, que se constituye en emisiones explicadas a la luz de la física. Entonces, allí el aspecto moral, el aspecto científico de la moralidad. Bien, entonces el trabajador de este campo y de todos los campos también tenemos esta tarea por realizar, ¿no? Para emitir, para tener y emitir buenos fluidos, más que todo si pertenecemos a una actividad de vibraciones, y también si no pertenecemos, se debe trabajar ardua y constantemente en nuestra transformación moral. Si no nos reformamos, sintonizaremos con espíritus inferiores cuyos fluidos son malsanos o impuros. Vemos allí pues que no requiere de mayor explicación este sentido moral de las energías y vibraciones. También el tema de las buenas intenciones y pureza del corazón, pureza relativa. El efecto de la acción curativa a distancia también depende de las buenas y verdaderas intenciones del trabajador espírita, no de lo que aparenta o dice o sabe, porque puede no saber mucho, pero es una buena y una gran persona. Si una persona hace parte de un equipo de vibraciones y no pasó por la universidad,
no tuvo estudios avanzados en el colegio, bachillerato, o puede ser analfabeta, pero es una gran persona. Y esa persona, sin saber mucho, sin saber de ondas, ni de física, ni de vibraciones, él de por sí, o ella de por sí, emite buenas vibraciones. Entonces, los factores estos lógicos de pureza de corazón, desinterés y deseo de ayudar se van a constituir en buenas energías. Y por supuesto, en ese trabajo va a estar el tema de evitar la vanidad, el personalismo y la ambición, ya que el personalismo es uno de los grandes escollos dentro del movimiento espírita y dentro de todos los movimientos espiritualistas y religiosos y las instituciones humanas en general. Grandes labores y grandes actividades se pueden ver perjudicadas por el personalismo que no alcanzamos a superar. Vemos entonces lo siguiente. Acción sobre el fluido universal o materia cósmica universal, ya en cierta forma lo vimos. Aquí es del libro de los medios, ítem 129. Dice, el espíritu obra sobre la materia, toma en la materia cósmica universal los elementos necesarios para formar a su gusto los objetos, teniendo la apariencia de los diversos cuerpos que existen en la Tierra. Es porque este párrafo estaba referido a una pregunta que hace Kardec al espíritu de San Luis, de que cómo los espíritus que se presentan en una reunión mediúnica pueden mostrar objetos. Y dice que pueden construirlo con el pensamiento y la voluntad si se concentran en querer mostrarnos una flor, un objeto, un vestido, una apariencia, la pueden sostener. Puede igualmente operar sobre la materia elemental por su voluntad, una transformación íntima que le da propiedades determinadas. Esta facultad es inherente a la naturaleza del espíritu, quien la ejerce muchas veces como un acto instintivo, o sea que normalmente los espíritus desencarnados están movilizando energía, incluso los espíritus que están en el umbral, los que están en estado de turbación, de confusión, de ignorancia, están permanentemente movilizando fluidos y energía a su alrededor, materializando cosas allá en la dimensión espiritual, alterando su aura, su perispíritu. Sus apariencias pueden ser desagradables. Hay unos que lo hacen intencionalmente, porque el perispíritu es ideoplástico, obedece al pensamiento y a la voluntad. Entonces, normalmente el ser humano, encarnado o desencarnado, está produciendo todos estos fenómenos energéticos a su alrededor instintivamente, sin saber nada de eso, cuando esto es necesario y sin darse cuenta. Y también los que aprenden a manejar todas estas energías para el bien o para el mal, como hay que reconocer que se puede producir. Por eso, entonces, en cuanto a los fluidos, como un resumen, los espíritus pueden procesarlos. Esto ya, estas palabras aquí nos indican por qué en la actividad de vibraciones positivas a distancia se suman muchos espíritus trabajadores, forman equipos especializados que se encargan de muy diversas actividades. Están el director espiritual de la actividad, están los protectores, los guías de los trabajadores, los que son como guardianes del sitio, de la edificación, los que se encargan de transportar y movilizar las energías, los que van y se trasladan hasta el sitio por el cual estamos orando. Son distintas modalidades de acción de los espíritus que no tenemos toda la información al respecto. Por eso ellos pueden procesar los fluidos, las emisiones que cuando estamos orando, pueden concentrarlos, condensarlos, combinarlos, aplicarlos, sutilizarlos, dirigirlos. En este punto es importante, la
dirección que se le imprime a una energía, aunque no sepamos dónde está exactamente, pero estamos nombrando que estamos orando por los miembros de X familia, o por X persona, X enfermo, o por un desencarnado que no sabemos cómo esté, si está en estado de turbación, o si está hospitalizado en el mundo espiritual, o si ya está recuperado, o si ha reencarnado. No sabemos dónde están, pero al orar y vibrar intensamente por ello, pues la energía va a llegar a ese punto. Distribuirlos, neutralizarlos, reactivarlos, dispersarlos, eliminarlos. Toda esta maravilla que hace la mente, que hace el espíritu como co-creador. Por eso se dice que Dios es el creador universal y nosotros, las criaturas inteligentes, somos co-creadores a partir de lo que Dios ha creado y de las leyes existentes, ¿no? Bien, entonces, el magnetismo espiritual indudablemente va a tener gran importancia. Los espíritus actúan directamente y sin intermediarios sobre un encarnado, ya sea para curar o para calmar un sufrimiento, para provocar el sueño sonambúlico espontáneo o para ejercer una influencia física o moral. Se le denomina magnetismo espiritual, que todos los espíritus emiten. ¿Qué pasa? Como no hay centros espíritas en todo el planeta, ni hay centros espíritas en todos los países, en todas las ciudades, no hay equipos de vibraciones. ¿Qué pasa con las necesidades? Pues el mundo espiritual las suple. Nosotros conocemos esta actividad desde que existe el movimiento espírita y las instituciones espíritas. Pero en una iglesia, unas personas están orando por la paz, lo mismo en una sinagoga, en una mezquita, en un ashram o en cualquier otra escuela del espiritualismo. Allí va a primar el pensamiento, el sentimiento, la voluntad y las buenas intenciones, aunque ellos no tengan el nombre de tarea de vibraciones o actividad de vibraciones. Y si no los hay, los espíritus también forman sus equipos de trabajo y con su magnetismo espiritual pueden ayudar a una persona, a que una persona no está recibiendo paz. ¿Qué sería de la humanidad si no fuera que solamente pudiera ser ayudada con vibraciones, con pases, con desuncesión? La humanidad estaría perdida. Entonces los espíritus siempre han hecho todos estos trabajos, pero cuando encuentran encarnados dispuestos, pues ahí indudablemente el efecto va a ser mejor. Y recordemos aquella clase de que los espíritus tienen unos fluidos sutiles que necesitan de la densidad de nosotros los encarnados o de las energías de la naturaleza para producir una combinación para poder ayudar a los encarnados, que tenemos un cuerpo denso. Todos estos temas los podemos encontrar en el libro La Génesis, capítulo 14 y 33. Por supuesto, aquí hay una representación en donde hay un grupo de espíritus que ha ido al hogar de un enfermo por el cual estamos orando o estamos vibrando. Pues es una representación artística digital de un grupo de espíritus que están dando pases, que están secundando una tarea de vibraciones que se está haciendo en cualquier otro lugar. Y vemos entonces, ya para concluir por hoy esta primera parte, que estas energías, tanto de encarnados como desencarnados, pueden actuar sobre el perispíritu, sobre los centros de fuerza, sobre el fluido vital y el aura de un encarnado o de un desencarnado. Y también sobre los tejidos, sobre los órganos, sobre las células y los sistemas del cuerpo físico de nosotros los encarnados cuando estamos anotados en una tarea de vibraciones o cuando no estamos pero que lo necesitamos.
Como un abreboca para la próxima clase, Vibraciones a Distancia, dice Edgar Armon en su libro Pases y Radiaciones. Dice, todos los espíritus encarnados o desencarnados poseen la facultad de emitir y proyectar radiaciones a cualquier distancia por mayores que sean. Entre los desencarnados, como es obvio, tal facultad es ejercida libremente y en sentido amplio por ausencia de la traba natural que es el cuerpo físico. Veamos entonces estas láminas siguientes como abre boca. Tipos de emisiones vibratorias. Resumiendo también, mentales, sentimentales y fluídicas. Aunque hay algunos autores que dicen mentales y fluídicas, y llaman fluídicas a las emitidas por el sentimiento. Entonces, radiaciones mentales. La radiación mental es un proceso intelectual mediante el cual se emite y se proyecta a determinado punto pensamientos concordantes con el motivo que determinó la proyección. Un individuo colocado en el punto A mentalmente visualiza a otro individuo colocado en un punto B, y eso es lo que se hace, ¿no? Y sobre él proyecta, por ejemplo, pensamientos de fuerza, coraje y confianza, como un ejemplo. Entonces, las radiaciones, emisiones mentales, nacen, pues, por supuesto, de la mente, un proceso intelectivo, más que intelectual es intelectivo. Las radiaciones del sentimiento consisten en emitir por el corazón vibraciones amorosas destinadas normalmente a beneficiar a los necesitados. En una se emiten pensamientos y en la otra sentimientos, cosas cualitativamente bastante diferentes, como veremos. Y radiaciones fluídicas o emisiones fluídicas o energías son todas aquellas energías específicas y variadas que proceden del perispíritu nuestro, de nuestros centros de fuerza y del aura de una persona. Pero estas propiamente no participan efectivamente en una emisión a distancia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limitados acá a donde estamos. Entonces, las energías de nuestro perispíritu, de nuestros centros de fuerza, que se exteriorizan como aura, no tienen el potencial de viajar a grandes distancias, como si el pensamiento y el sentimiento. Llevan las cualidades vibratorias propias de cada individuo, encarnado o desencarnado. Entonces, así concluimos esta primera parte y ya en la próxima veremos ya más específicamente el tema de cómo se realiza la actividad y qué preparación, qué condiciones y qué características tiene que tener el miembro o las personas que forman el equipo de vibraciones o radiaciones o emisiones positivas de un centro espírita organizado. Bien, Álvaro, hay una pregunta de Enrique Benedetti. ¿A qué se debe que hay personas que a diario viven con miedo, con angustia? ¿Se puede decir que tienen energía negativa y mala vibración? ¿Cómo se les puede ayudar para que salgan de ese estado? Bueno, podríamos decir que es al revés, que es que la persona al vivir esos estados emite, no es al revés, no es que porque yo emito malos fluidos, eso me produce ciertos estados, es que el estado el mismo hace que exteriorice esas energías. Esa persona requiere de múltiples tipos de ayuda, ¿no? Requiere esclarecimiento, requiere bases. Si es un problema obsesivo, hacerle un tratamiento desobsesivo, o requiere de pronto orientación, requiere de que oremos por él, se le puede ayudar orando y si está a nuestro alcance, hablando con él, orientándolo, aconsejándolo. Y si está dentro de las posibilidades, ahora que ya los centros espíritas se van a reactivar, llevarlos o encaminarlos a un centro espírita donde le hagan atención fraterna, bases o lo que requiera. Y también puede aparecer allí problemas orgánicos, entonces deben caminarse hacia
la medicina normal, ¿no? Entonces, hay muchas formas, pero la base es que no es que las energías que nosotros emitimos nos enferman, sino que es al revés, que por nuestra condición interior emitimos cierto tipo de energía. Por supuesto, eso contamina nuestra propia aura y permanecemos con un aura gris, un aura oscura, un aura opaca, que se forma como un manto refractario inicialmente a los pases, que hay que hacerle mucha limpieza, etcétera. Álvaro, en el manual para orientar las instituciones espíritas, la CONFECOR recomienda en las vibraciones pedir las direcciones de las personas por las que se va a vibrar. Entonces, si esas direcciones no están de esa persona por la que uno quiere vibrar, por ejemplo, en Cartagena o en Estados Unidos, solamente el nombre, el apellido, eso no va a llegar allá, esas ayudas no van a llegar donde están. Sí, a mí, bueno, personalmente, nunca me ha parecido indispensable saber la dirección, carrera tal, calle tal, casa número 2405, porque entonces, si no se tienen los espíritus, no van a encontrar la casa, se van a perder, no conocen la ciudad, ¿no? Entonces recordemos que hay distintas categorías de espíritus y que a lo sumo, por ejemplo, nosotros ya hace mucho tiempo no hacemos esto de la calle y la carrera y el número de la casa, ¿no? Sino vibramos por Abel Prasca de la ciudad de Barranquilla, que se encuentra hospitalizado o digamos que tiene problemas espirituales, problemas familiares. Vibramos por Arlina Barbosa de Venezuela, que vive en Chile y así, ¿no? ¿Por qué? Porque los espíritus saben muy bien dónde están las personas, los fluidos, las energías se desplazan a cualquier distancia. Estamos inmersos en el fluido universal. Los espíritus nos conectamos a través de ese fluido en doble sentido, sin importar la distancia, teniendo en cuenta, sí, la fuerza, la dirección, la concentración. Pero hay unos espíritas bueno, respetables estos documentos que hablan de la dirección exacta, ¿no? Pero recordemos que el mundo espiritual superior son espíritus sabios, que saben más que lo que nosotros nos imaginamos, que Alina vive en Chile, ella vive en Barranquilla, Álvaro vive en Cartagena, y saben quién está hospitalizado y quién no está hospitalizado. De pronto los espíritus más cercanos a nosotros, de un nivel, digamos, cotidiano, más allegados a nosotros, puede que no sepan muchas cosas, pero hay escalas, hay grados, y los superiores saben, y estas energías viajan, llegan. Por ejemplo, yo ahora puedo orar por un familiar que desencarnó y yo no sé la dirección de él en el mundo espiritual. No sé si está en el umbral o si está en la colonia Nuestro Hogar o si anda por la calle o si reencarnó. Pero como yo no sé la dirección, pero la energía va a llegar. ¿Cómo? No sabemos. No tenemos el conocimiento profundo de por qué se produce esto, pero es una conexión de mente a mente que llega en donde así la persona esté cerca o esté lejos. Así que se respeta aquellas instituciones que quieren tener la dirección exacta. Álvaro, tú hablabas de las afinidades, ¿De las qué? hablabas de las afinidades espirituales, ¿no? Que atraemos a mentes en parecido vibraciones. En la parte material están los polos opuestos se atraen, pero entonces en la parte espiritual son los polos iguales los que se atraen. ¿Es lo contrario? Sí, exacto. Es que lo que funciona es la afinidad. Sintonía y afinidad es una de las leyes universales en donde se igualan las vibraciones, se igualan los gustos, las tendencias,
las energías del uno con el otro se entran en sintonía. Pero ya el concepto de que los polos opuestos se atraen y se complementan no es aplicable en este caso. Eso funciona en un imán, ¿no? El positivo con el negativo. Dos positivos en un imán se rechazan, dos negativos se rechazan, pero el positivo con el negativo se atraen y se pegan, pero eso funciona como a nivel de la materia densa y de la electrónica, la electricidad, el magnetismo. Pero en un sentido espiritual es la afinidad, porque si no, entonces las personas buenas estarían siempre sintonizándose con las personas malas y las malas sintonizándose siempre con las buenas y eso no sucede. Es la afinidad por igualdad, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere hacerle una pregunta a Álvaro? Parece que todo está claro. Álvaro, esta semana me hicieron una pregunta que no supe explicar mucho, es el tema de los, de pronto no está tan fuertemente ligada, pero sí quisiera aprovechar el tema de los elementales que algunas doctrinas espiritualistas estudian. El tema de los elementales, ¿cómo lo podemos entender dentro de la doctrina espírita? Bueno, el tema de los elementales hace parte del esoterismo, de escuelas místicas, del espiritualismo en general, ciertas escuelas espiritualistas que consideran y enseñan que hay seres invisibles, espirituales, que hacen parte de los reinos de la naturaleza, ¿no? Y eso es todo un estudio muy completo. Yo recuerdo de un medium colombiano que tenía mucho conocimiento al respecto y le gustaba entrar en contacto con la naturaleza. Y en una ocasión vio en una noche, así en un bosque, vio unas energías que se desplazaban por los árboles porque la persona era vidente. Y entonces él tenía también conocimiento de este tema de los elementales del agua, los elementales de las plantas, los elementales del fuego, los elementales de la tierra y así. Eso es una gama bastante compleja de las distintas clasificaciones de todos estos seres de otras dimensiones y que no coincide exactamente con el campo de la clasificación de los espíritus humanos, se puede decir propiamente dicho. Y entonces él veía ese como una especie de ectoplasma luminoso que se desplazaba por las ramas de los árboles en la noche, vio que algo descendía y vio fue a un ser humano y le preguntó, ¿eres tú el elemental de este árbol? Y le dijo, no, yo soy un espíritu desencarnado, soy humano y tengo a mi cargo el cuidado de los árboles de esta región. Y así hay otro pasaje en una de las obras de André Luis. Los mensajeros, Exacto. los Entonces, mensajeros espirituales. no coincide exactamente la teoría de los elementales con la clasificación que encontramos dentro de la doctrina espírita. No hace parte de la doctrina espírita el estudio y la creencia en los elementales como tales, pero hay otras escuelas espiritualistas que sí tienen una clasificación completa y hasta los videntes ven que hay elementales del aire, del fuego, de la tierra, del agua y de otros elementos, pero que no coincide ni hace parte del estudio de la doctrina espírita. No, Álvaro, se nos acabó el tiempo, Bueno, entonces, se si acabó. quieres, nos cierras con una oración de esta reunión. Exacto. Entonces vamos a hacer una